Hola, ¿qué tal? Chicas y chicos, un gusto saludarles nuevamente. Como saben, mi nombre es Oscar Pacheco y en este momento la idea de este video es abordar la práctica de depuración de macros. Vamos a trabajar con los documentos que están en la carpeta compartida. Están dentro de un zip, un archivo zip. Descargan el archivo zipeado y descomprimen el archivo Excel igual que las indicaciones en el PDF. Eh, yo acá voy a trabajar con la pantalla dividida para ir viendo ambas cosas al mismo tiempo. Tenemos el archivo Excel para empezar y tenemos tres hojas, cuatro hojas con diferentes tipos de datos en ella. Bueno, en las indicaciones generales de la práctica dice por acá cuál es el objetivo general del curso en realidad. Eh, Dos objetivos específicos, luego se mencionan los materiales y como materiales lo que tenemos es el archivo Excel que se nos adjunta. En el primer ejercicio nos habla de ingresar al módulo llamado propiedades y con base en los macros que contiene, efectúe las siguientes actividades. ¿Ok? Estamos hablando de un módulo. Los módulos están en Visual Basic. Entonces vamos a abrir el editor al F11. Voy a pasarlo para aquel lado. ¿Ok? Y dice que tengo que abrir un módulo. Los módulos están acá. Este es mi proyecto. Este proyecto tiene, parece, 5 hojas más bien. Y dos formularios, el formulario consulta, el formulario de ingreso, y acá están los módulos. Y en el módulo propiedades. Eso es lo primero que dice acá, dice ingresa al módulo llamado propiedades y con base en los macros que contiene efectúe las siguientes actividades. ¿Ok? 1. Analice la estructura de la hoja propiedades. Cuando hablamos de hoja nos referimos a Excel. Bueno, la hoja propiedades tiene referencia, tiene provincia, tiene superficie, fecha, valor de mercado, costo por metro cuadrado, tipo de propiedad, luego viene una especie de descripción de las operaciones, donde puedo escribir si es tipo de operación, bueno, qué tipo de operación es más bien, precio de la venta o monto del alquiler. Entonces tenemos claro que son solo dos tipos de operaciones, venta y alquiler. Y según la operación, así será el monto, irá en esta columna o en esta otra dependiendo. Eso es lo que logro entender. Luego dice vendedor, o quién será el vendedor, y comisión. Este vendedor va a ganar comisión por la venta o el alquiler de la propiedad que están listando en esta hoja. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura de la hoja. Identifique claramente qué tipo de información se brinda y qué datos faltan. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se brinda es la información general que está acá, la referencia, la provincia, la superficie, el área de la propiedad, la fecha de alta, la fecha en que se dio en alta esa propiedad, el valor de mercado de la misma, el costo por metro cuadrado. Bueno, falta el costo por metro cuadrado. Tenemos el tipo de propiedad, luego tenemos un tipo de operación, falta colocar ya sea el precio de la venta o el monto del alquiler y falta calcular la comisión para cada uno de los vendedores. ¿Qué queda claro entonces? B. Dice, realice un seguimiento del flujo. Esto es una consulta o una pregunta en la que ustedes no tienen que responder nada. Es una pregunta para ustedes mismos. Hagan un análisis de los datos. Cuando ustedes estén desarrollando su proyecto, vamos a trabajar así. Vamos a estar viendo qué es lo que nos pide el cliente y con base o en base con lo que nos pide el cliente, con base en lo que nos pide el cliente más bien, vamos a ir trabajando, diseñando las hojas de Excel y viendo los datos, cómo se interrelacionan las columnas, cuál es la idea de cada una de las filas de los registros, qué tipo de información extraigo de un registro en particular y luego eso cómo lo traslado a un formulario. Todo eso es lo que ustedes tienen que ir analizando ya cuando estén diseñando, planificando cuál va a ser o cómo va a ser ese sistema que ustedes van a programar y posteriormente después del diseño ya van a tener que comenzar a trabajar en la programación propiamente. Muy bien, en la B dice realice un seguimiento del flujo de información para cada una de las macros incluidas en el módulo propiedades e indique
¿Qué tipo de macro es? Ok, entonces voy a llevarme estas 3 preguntas para allá. Voy a ir a Visual. Ok, tengo que hacer un seguimiento de todas estas macros que están dentro del módulo propiedades. ¿Cuántas macros tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ir con la primera entonces. A dar Enter y voy a pegar esto por acá. Este símbolo extraño lo voy a borrar. Este símbolo de acá. Bueno, voy a comentar esto para que deje de darme ese error. Voy a borrar este símbolo de aquí. Símbolo de acá. Y ya que tengo esto limpio, voy a copiarlo otra vez y lo voy a pegar en todas. Esto no es necesario, pero por orden yo quiero hacerlo. Me falta solo esto, creo. Perdón. Ok, la primera pregunta, ¿qué tipo de macro es? ¿Función o subrutina? Ok, la respuesta es... Esta respuesta es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Function. Entonces esto es una función. Fácil. Ok, utiliza parámetros, cuáles y qué tipo de datos. Tiene parámetros esta función. Los parámetros van colocados dentro del paréntesis a la hora de que se diseña la función. Ok, entonces tiene 1, 2. Ok, esta respuesta la voy a dar aquí un poco más abajo porque va a ser grande. Si tiene parámetros. ¿Utiliza parámetros? Ok, la respuesta es sí. ¿Cuáles y de qué tipo? ¿Cuáles? Valor mercado y superficie. ¿De qué tipo son? Single, valor mercado es single y la otra es integer. ¿Ok? ¿De dónde tomé esos datos? Muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué tipo de función es? ¿O qué tipo de macro es? ¿O de procedimientos es? ¿Ok? ¿Es función o es una subrutina? Las subrutinas empiezan con la palabra reservada sub. Las funciones empiezan con la palabra reservada function. ¿Ok? Entonces la respuesta es muy sencilla. ¿Utiliza parámetros? Si hay algo entre los paréntesis, sí utiliza parámetros. Cuando no hay nada entre los paréntesis, obvio, no utiliza parámetros. Lo que está en negro es el nombre de la variable, el nombre del parámetro. Este es el nombre de la variable, este es el parámetro. Entonces, esto que está entre paréntesis son variables. Son variables, pero como se meten dentro de los paréntesis, se les llaman parámetros. Es requisito entonces para que esta función trabaje que cuando se le llame con este nombre, se abra paréntesis y se incluyan dos parámetros. ¿De qué tipo? Single e integer. ¿Es importante el nombre fuera de la función? No. El nombre solo sirve aquí adentro, en la instrucción que ejecuta esta función. El nombre de la variable. Pero el tipo sí es importante. Ok, entonces la pregunta es, ¿tiene parámetros? Sí, dos. Si tiene parámetros, son dos. Ok, ¿cuáles? ¿Y de qué tipo? Entonces los parámetros son el valor de mercado y la superficie. ¿Y qué hace esta función? Ah, bueno, mentira, me falta una pregunta, perdón, por responder. ¿Cuál es la finalidad de la macro? Bueno, ya casi la iba a responder entonces. ¿Qué hace esta función? Ustedes me dicen, algo muy sencillo. Calcula el costo por metro cuadrado. ¿Ok? Tengo un valor de mercado y la superficie. Entonces, el valor de mercado me dice cuánto vale la propiedad y la superficie cuántos metros mides. Si yo divido 100 millones de colones entre 400 metros cuadrados,
entonces estoy obteniendo el costo por metro. Eso es lo que hace esta función. Respuesta: calcula el valor por metro cuadrado. Así de simple, ¿ok? Igual, esto tengo que hacerlo para todas. ¿Qué tipo de función es esta? ¿O qué tipo de macro es? Esto es una función. Parámetros. Utiliza parámetros. Sí. ¿Cuántos parámetros tiene esta? Dos parámetros. Serían operación sin tilde y valor de mercado. ¿De qué tipo son? Operación es string y valor de mercado es single. ¿Cuál es la finalidad? Ustedes me dicen, ¿para qué sirve esta función? El nombre es bastante obvio, es algo importante que deben tomar en cuenta cuando programen. Los nombres de las funciones deben ser claros. Ok, precio-venta. Si vemos el if, ¿qué hace? Si hace una evaluación, si la operación es una venta, entonces, vamos un toque al Excel para que vean las operaciones. Las operaciones son, tipo de operación son alquiler y venta. Solo hay dos tipos de operación. Ok, solo hay dos tipos de operación, alquiler y venta. Si la operación es venta, entonces realiza una multiplicación y a la función precio de venta se le asigna un valor calculado de la siguiente forma: valor de mercado por el 1.35. Esto es más o menos sumarle, o más o menos no, esto es exactamente sumarle el 35% al valor de mercado que tenga. Eso es lo que está haciendo acá. ¿Ok? Entonces se calcula el precio de venta según el valor de mercado, pero sumándole un 35%. ¿Ok? Eso es lo que se hace en este cálculo. Ahora bien, else, caso contrario, si la operación no es una venta, entonces el precio de venta es cero, porque no es una venta. Bastante obvio, ¿no? Ok, entonces esta función, ¿cuál es su trabajo? Determinar el valor de la venta. Luego tengo una función que se llama monto alquiler. Entonces ya respondí la pregunta. Esto es una función. Bien. Posteriormente, utiliza parámetros. ¿Recuerdan qué es esto verde que estoy poniendo acá? Son comentarios, ¿verdad? ¿Recuerdan esta barra de herramientas que está aquí arriba? A muchos de ustedes no les aparece la primera vez. Es muy fácil, le dan clic derecho aquí a la barrita, le dicen edición y activan esta barrita que es la barra de edición. La ponen por ahí en algún lado. Y si tienen varias líneas de texto seleccionados y tocan este botón, entonces automáticamente todas se comentan. Estos son como una especie de coma en el aire, una comita sola. Y si toco este botón, se descomenta o se quita el comentario, pues. Entonces, aquí en el teclado, a la par del cero, está la comita esta, solita, a la derecha del cero que está encima de la P y de la O. Ok, función, aquí, voy por acá. ¿Utiliza parámetros? Sí, utiliza parámetros. Ok, vamos a ver si seguimos. ¿Cuántos parámetros sí utiliza? Son dos. Acá, ¿cuáles son? Operación, sin tilde, operación. Y operación y costo de metro cuadrado. Así se llaman. ¿Y de qué tipo son? Operación es string, mientras costo es single. Ok,
Y bueno, la pregunta del millón, ¿cuál es la finalidad de la macro? ¿Qué hace esta macro, damas y caballeros? Ustedes responden. Ok, esta macro hace una evaluación, un if, y evalúa qué dice operación. Dice que si la operación es venta, entonces el monto del alquiler es cero. ¿Por qué? Porque no es una venta, es un alquiler. Estamos buscando calcular el monto del alquiler. Si la operación que ingresa por aquí es una venta, obviamente no tiene precio de alquiler. Pero, caso contrario, si no es una venta, entonces se calcula el monto del alquiler. Se calcula el costo pues, del metro cuadrado y se le suma un 1,45. Entonces, prácticamente acá es una operación en la que estoy calculando el monto de alquiler. Puede ser cero o puede ser algo diferente. Ese es su trabajo. Calcular el valor del alquiler. Ok, fácil, muy fácil. Este ejercicio es bastante fácil, chiquillos. Eh, bueno, para esta última, ¿qué tenemos? Función o subrutina. Respuesta. Esto es una subrutina que también se le llama procedimientos. Ok. Para la segunda pregunta, ¿utiliza parámetros? Recordamos el tema de los paréntesis. Lo que va entre paréntesis son los parámetros. Los paréntesis al momento de declarar una función o una subrutina, los paréntesis son obligatorios. De hecho, muchas veces nosotros ni siquiera los escribimos. Ok, Visual los agrega automáticamente. Pero eh, si ocupo pasar parámetros, pues tienen que ir dentro de los paréntesis. Okay, entonces yo agregaría aquí cuáles son las variables que ocupo, como se hizo aquí arriba. Una coma separa a cada una de las variables, puede ser que sean 3, 4, 5 o más, ¿verdad? En este caso tengo por aquí su rutina, no utiliza parámetros. Entonces hay que declarar el tipo, ¿no? Hay que decir cuáles son, no, porque no tiene. ¿Cuál es la finalidad de esta macro? Veámosla. Dimfila activa la hoja propiedades. Trata de averiguar cuál es la última fila que tiene datos. Yo supongo que ustedes reconocen esa instrucción, se la deben saber de memoria ya. Ok, entonces hasta la última fila y trata de averiguar cuál es la última fila con datos, que sería la 352. Ok, eso es lo que está haciendo, averiguando cuál es la última fila con datos y luego va a hacer un ciclo for. Este for inicia con la fila en 3. Supongo que aquí el Excel, los datos inician en la fila 3. Ven, la fila 1 está en el título, fila 2 también. Y en la fila 3, o a partir de la fila 3, inician los datos. Bien, vamos por acá. Y ahí me voy hasta la última fila, que era la 352. Ahora bien, ¿qué hace? Va a la celda rango F fila, digamos. Y le manda a Excel. Recuerden que cuando hay un igual, estamos haciendo asignaciones. Bueno, en este tipo de ejercicio, ¿verdad? Si el igual está en una instrucción if, entonces lo que estoy haciendo es una pregunta. Esto es igual a aquello. Pero si no está en un if, estoy haciendo una asignación. Estoy al range, ¿qué era range? El objeto con el que hago referencia a Excel. O sea, estoy mandando cosas hacia Excel. ¿Qué estoy mandando? A la columna F, en la fila 3, por ejemplo, para empezar, le mando el costo por metro cuadrado. Vamos a ver si eso es cierto. En la fila F, aquí está, costo por metro cuadrado. Ok, perfecto. Luego a la fila I le mando el precio de venta, luego a la J le mando el monto de alquiler y a la L le mando la comisión. ¿Ok? Ustedes identifican estos nombres. Costo metro cuadrado, precio de venta, monto de alquiler y comisión. Son estas funciones que están aquí arriba. ¿Ok? Que quede claro, a ustedes les queda esta para que respondan todas las preguntas. Esa la hacen ustedes. Ok. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy en esta función, calcular datos,
lo que estoy haciendo es utilizar las funciones para que se calculen estos datos, ¿verdad? Para que se calcule el costo por metro cuadrado, el precio de venta, el monto de alquiler y la comisión. Y además los guardo en Excel. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esta función? Esta función, ojo al for, inicia en 3 y recorre hasta 352, hasta la última fila, y modifica, perdón, estas columnas en Excel. Eso es lo que hace esta función. Esas son mis palabras para explicarlo. Ustedes pueden usar sus palabras para explicarlo. Recuerden que documentar es fundamental y ustedes ya están acostumbrados a documentar y van a tener que documentar en determinado momento. Muy bien. Solucionado entonces A y B. Vamos a marcar esto. A y B ya están listos. Ok, C. Ejecute la macro calcular datos. Y para cada error, asumo que tal vez ya se dieron cuenta, conforme veníamos avanzando habían errores en la programación. Espero que los hayan visto. Ejecute la macro calcular datos. Y para cada error, realice lo siguiente. Lea detalladamente el tipo de error que le presenta el compilador. Obviamente eso hay que hacerlo siempre. Identifique en qué parte de la macro se genera el error. Vamos a ver en qué parte del código está el error. Efectúen los cambios necesarios para corregir los errores presentados. Ok, esto es bastante sencillo. Entonces, esta es la macro. Esta es la que tengo que ejecutar. Entonces ubico el cursor aquí y ejecuto. Ok, empieza la fiesta. Empieza la fiesta de los errores. Error de compilación. Recuerden que hay diferentes tipos de errores. Errores que se presentan durante la compilación, errores en el proceso de ejecución y algunos errores que estaban relacionados más con la lógica nuestra. ¿Ok? Esto es un error de compilación. O sea, hay algo malo en la sintaxis desde que empezamos a digitar. Bueno, dice, el argumento no es opcional. Argumentos. Cuando hablamos de argumentos nos referimos también a los parámetros. Parámetros. ¿Qué nos está señalando ahí atrás? El error se genera en comisión. ¿Ok? ¿Recuerdan qué es comisión? Comisión es una función que está declarada aquí arriba. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Me señala que en este procedimiento hay un error, pero que el error viene estando por aquí. Comisión. En comisión hay un error. Dice, para empezar, comisión, ok, lo lógico, vamos a revisar el nombre. Comisión, comisión, todo bien. Comisión tiene que tener 1, 2, 3 parámetros. Ok, vamos a ver comisión. Comisión aquí tiene, empieza aquí, tiene 1, que sería este, coma, 2, ups, falta otro parámetro. Ok, entonces por eso el error es este que dice aquí, argumento no es opcional. Ok, los argumentos pues, es sinónimo de la palabra parámetros. Comisión ocupa 3 parámetros y nos dice que no es opcional. Ninguno de los 3 es opcional, solo estoy pasando 2. Ok, vean el orden en que me los pide. Me pide operación, me pide precio de venta y me pide monto alquiler. Vamos a ver qué hay en H. H, tipo de operación. Vamos a ver.
En H, tipo de operación. Ok, está bien, operación, ese es el primer parámetro. Vamos a ver el segundo. El segundo le estamos mandando range J. Y el segundo debería ser precio de venta. Vamos a ver qué hay en el Excel. J, ojo, monto de alquiler. Ok, eso está mal, porque debería mandarle un precio de venta y estoy mandándole un precio de alquiler. Vamos a ver qué más hay ahí en el Excel. Dice que la función debería tener monto de alquiler. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el error? En medio de estos dos parámetros está haciendo falta uno. Ojo, esto es muy importante porque no es nada más de agregar una coma aquí al principio y poner el parámetro que hace falta aquí al principio. O agregar una coma al final y poner el parámetro que hace falta al final. El parámetro que hace falta es el dato que contiene el precio de venta. Y el precio de venta voy a hacer copiado esto, es el objeto range, hago referencia a una columna en una fila particular y, ok, jalo el valor, ¿verdad? Este código viene de la cátedra. A mí no me gusta usar el trim, en realidad es innecesario aquí donde está ahorita. Entonces, yo no lo usaría, yo ni siquiera lo hubiera digitado. No se confundan con trim, ignórenlo, es como si no estuviera. Ok, ¿qué le estoy pasando acá? ¿Otra vez la H? No, ahí hay un error. Yo tengo que pasarle el precio de venta y el precio de venta está en la I. Entonces volvemos al Excel y aquí debo pasarle I. Entonces de esa forma le mando lo que hay en el rango H fila, luego lo que hay en el rango I fila y luego lo que hay en el rango J fila, que es lo que ella pide. Pide el tipo de operación, esta función, pide el precio de venta, que está en I, y el monto del alquiler, que está en J. Muy bien, continuamos. F. El programa no se ha detenido. Si ven lo que les decía antes, eh, bueno, en esta versión de mi máquina dice interrupción, no dice ejecutando. Ok, ¿por qué? Porque el programa ni siquiera ha empezado a trabajar. En este momento iba a empezar, pero se interrumpió porque hubo un error. Vamos a volver a su tamaño y le damos F5 para que continúe. Ok, y ahora pasa otro error más. Ya resolvimos un asunto nada más. Hubo que hacer el análisis de dónde estaba fallando. Era una función, teníamos que ir a ver cuál es el cuerpo o cuál es la forma de esa función. Y luego de que entendimos cuál es la forma de esa función, cuántos parámetros recibe y en qué orden, entonces fuimos al lugar donde se llama o se usa la función y modificamos la forma en que se le estaban pasando los parámetros. Ahora bien, un error de desbordamiento. Ok, ¿qué quiere decir desbordamiento? El desbordamiento hace referencia a que estamos tratando de mandar una cantidad de datos muy grande para una variable que se declaró pequeñita. Esa variable no le caben todos los datos que van. Eso era un desbordamiento. No sé si recuerdan el ejemplo. Tengo un vaso de agua y dentro de un vaso de agua intento echar dos vasos de agua. Obviamente, uno de los vasos o todo el contenido de un vaso de agua se va a derramar porque se desborda, no cabe ahí. Voy a darle depurar. Recuerden, esta ventana tiene dos botones. Bueno, el botón de ayuda por si quieren comenzar a buscar ayuda y investigar, siempre es una buena forma de llegar a resolver problemas que ustedes no logran resolver por sí solos. Tengo el botón depurar, el botón finalizar, perdón, y el botón depurar. Finalizar termina el programa y lo deja totalmente como cuando yo estaba empezando a programar, ¿verdad? Ahí quedan las instrucciones, pero no me puedo dar cuenta de las cosas, ni me deja marcado dónde se cayó, ni nada de eso. Mientras que depurar, ok, me dice que por aquí hay un error. Y si vieron antes, cuando el error estaba abierto, me marcaba en azul aquí arriba. Aquí era donde me marcaba. Vamos a darle depurar aquí. Pero dice que última fila tiene un problema. Ok, vamos a ir viendo. Aquí sale up. Ok, puedo hacer una inspección. Puedo marcar todo esto. Le doy clic derecho y le digo agregar inspección. Aceptar. Y bueno, no me cupo en la pantalla. Vamos a ver qué se hizo.
Aquí está. Aquí está. Estaba como oculta. La inspección dice por acá que la última fila tiene o está en la fila 352. Que esto es lo que tiene toda esta instrucción. Devuelve un valor que es el 352. Pero aquí se cae. Y veremos por qué es que se cae. ¿Alguien me puede decir de qué tipo de variable es la variable que se llama última fila? Si la buscamos aquí en la declaración de variables, última fila es de tipo byte. El tipo byte es un tipo de datos muy pequeño, es entero, pero para números muy pequeños. Es números de más o menos menores al 255, 256 por ahí. Y el valor que se le está pasando es este que está aquí, un 352. Entonces, obviamente el valor es más grande de lo que debería entrar en la variable. De forma fácil, si cambiamos esto por integer, ok, resolveríamos el problema. Ahora bien, Visual nos dice, esta acción restablecerá su proyecto. ¿Desea continuar? Por supuesto, porque ya resolví el asunto. Muy bien. Guardo, muy importante, porque si se vuelve a caer el programa y por alguna razón no puedo guardar, pierdo las correcciones o las correcciones que acabo de hacer. Ejecuto y me da un error, pero ahora es diferente. Ven que me señala ya donde dice venta y me dice error de compilación, no se ha definido la variable. Ok, ¿qué se supone que es esa palabra? La palabra venta. Recuerda que la operación puede ser venta o alquiler. Las operaciones están acá. Puede ser venta o alquiler, venta o alquiler, venta o alquiler. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una palabra, es un texto. ¿Esto qué es? Una palabra, un texto. Aquí, Visual está creyendo que venta es una variable y nos está dando un error porque esta variable nunca fue declarada. Nunca jamás en la vida se hizo un dim venta y se le dio un tipo. Haz lo que sea. Ok, eso nunca se hizo. Pero de todas formas no debería hacerse en este caso. ¿Por qué? Porque venta no debería ser una variable, venta debería ser un texto. Y los textos, todos, absolutamente todos, van entrecomillados. Muy bien. Se darle guardar, se darle ejecutar. Oh, otro error. Dice bloque if sin an if. Esto es muy común, les ha pasado a varios de ustedes. Disculpen la tos, se me mete algo ahí. Creo que por hablar mucho, más de la cuenta. Aceptar. Aquí hay un if, aquí hay un else. ¿Dónde está el end if? No está. ¿Dónde debería estar? End if. Ahí debería estar. Listo. Resolví ese problema. Luego tenemos otra vez la palabra venta. Bueno, el error es el mismo. Venta obviamente hace referencia a la operación. Y sabemos que esa operación son textos, que es venta o alquiler. Y aquí a puro ojo, sin mucho esperar a que Visual me tire otro error. Aquí hay otro error. Faltaba el if, perdón, el end if de este if. Ok, continúo. Ahora el error viene a aparecer, perdón, dentro de la función comisión. No se ha definido la variable, entonces prácticamente lo mismo. Esto fue que alguien copió y pegó un pedazo de código, un segmento de código, pero lo copió y lo pegó con todos los errores que llevaba el código. Ok. Faltaba el if también, entonces ya lo agregué. Y listo, ya ejecutó, ya corrió, todo bien, casi bien, ¿verdad? Ok. Efectúe los cambios necesarios para corregir. Ya todo esto está resuelto. Ya le prestamos atención, ejecutamos, encontramos los errores y los corregimos. Analice los cálculos efectuados por la macro calcular datos, considerando que el costo por metro cuadrado se calcula dividiendo el valor de mercado por la superficie. Ok, analice los cálculos efectuados por la macro. Entonces vamos a ir, esta es la macro, y vamos a ir por partes. Costo por metro cuadrado. Es la función costo por metro cuadrado.
la tengo por aquí arriba, costo por metro cuadrado. Se calculan dividiendo el valor de mercado por la superficie. Valor de mercado entre superficie, y eso nos da el costo. Entonces, este cálculo está perfecto. El precio de venta es un 35% mayor al valor de mercado. Entonces acá vamos a ir a precio de venta. Aquí está. Precio de venta debería ser. Ok, precio de venta. Si es un alquiler, la venta es cero. Ok, todo bien. Pero acá donde sí hay que calcular el precio de venta, entonces debería ser valor de mercado es 35% mayor al valor de mercado. Entonces, por el 1.35. Ok, esto es exactamente lo mismo que hacer valor de mercado por valor de mercado, o perdón, más bien valor de mercado más lo que dé esta operación, valor de mercado por 0.35. Ok, si yo calculo esto, voy a calcular lo que es el 35% del valor de mercado y luego se lo sumo a valor de mercado, ¿verdad? Entonces estoy dándole un 35% por encima del valor de mercado. Es exactamente lo mismo que hacer así, que hacerlo así. Eso es pura matemática, no hay mucho secreto ahí. Ok, este ya lo doy por hecho. Ay Dios, me está fallando el clic. Listo. Voy al segundo. Esto estaba bien entonces. Dice, el monto de alquiler es un 45% mayor que el costo por metro cuadrado. Baja alquiler. Dice que el costo del alquiler debería ser costo por 1,45%. Aquí hay un error y es un error de lógica, es un error de cálculo, no es un error de sintaxis. Por eso Excel, perdón, Visual Basic ni cuenta se dio. Aquí estoy sumando y debería estar multiplicando tal cual lo hice aquí arriba. ¿Ok? Entonces ahí había un error, el cual ya corregimos. Por lo demás está bien. Si es una venta, el valor de alquiler es cero. Y si no era venta, entonces ahí sí va a ser el cálculo este. Dice, la comisión, vamos a calcular aquí la comisión. La comisión corresponde a un 5% en caso de que sea una venta. O a 5 mensualidades cuando se trate de un alquiler. Entonces tenemos que verificar si es venta o es alquiler. Si es venta, corresponde al 5%. Comisión va a ser igual al precio de venta por el 5%. Perfecto, todo bien. En caso contrario, si no es una venta, okay, recordemos que solo hay dos tipos, alquiler y venta. Si no es venta, es un alquiler. Entonces, si no es una venta, vamos a hacer, la comisión va a ser el monto del alquiler por 5, 5 veces la mensualidad de alquiler. Okay, entonces yo veo que esta comisión está bien calculada. Ok, luego dice, a partir de dichas consideraciones, verifique en qué columnas no se generaron los datos correctamente. Ya verificamos y recuerden que encontramos un error por aquí y creo que solo ese error había. Sí, precio de venta por el 5% y monto el alquiler por 5. Sí, solo solo el monto de alquiler estaba mal calculado. Ah, ok, pero entonces las comisiones se calcularon mal. Recuerden que las comisiones de los alquileres se calculan sobre el monto del alquiler. Y el monto del alquiler, el monto del alquiler se usó, se calculó mal. Entonces esto también está malo. Entonces si voy al Excel, voy a tener que los montos de alquiler están mal calculados y que las comisiones para las personas, estos montos, monto de alquiler, está mal calculado. Y luego Joaquín, en este caso, tenía que ganar una comisión, pero su comisión está mal calculada. Como el monto está mal calculado, la comisión de Joaquín también estaba mal calculada. Ok. Identifique los macros que realizan los cálculos que están incorrectos. Sí, ya los identificamos y los corregimos. Para cada una de las macros identificadas, realice lo siguiente. Creo que yo me adelanté un poco.
haga un seguimiento paso a paso y analice en dónde está el error de cálculo. Ok, bueno, voy a volver a poner este error por aquí y prácticamente era el único error con respecto al tema de los cálculos, ¿verdad? Era el único error. Entonces, este es el que está fallando. ¿Ok? Y vamos a hacer una ejecución paso a paso. Esto es muy importante que sepan hacerlo, les recuerdo, porque es muy útil para que revisemos lo que estamos programando y darnos cuenta de si estamos cometiendo errores en la parte lógica, ¿ok? Errores de lógica. Haga un seguimiento paso a paso, identifique la forma correcta de solucionar la macro, efectúe los cambios y ejecute nuevamente la macro. Ok, yo ahí por oficio me fui, vi el error y lo arreglé de una sin necesidad de correr la macro. Es importante aprender a hacerlo a pie. Les decía en el video anterior, tenemos el área de trabajo acá y tenemos de este lado el área del proyecto, ¿verdad? Y tenemos justo en medio esta barra gris que baja desde arriba hasta abajo en la parte de a la par del código. Ok, entonces precio de alquiler es donde estaba el error. Acá, si doy clic acá, ven, se coloca este breakpoint. Entonces esto me permite hacer que el código frene o que la ejecución de Visual Basic frene. Todas estas instrucciones se ejecutaron, la compu las leyó y las realizó para nosotros de forma transparente, ni cuenta nos dimos, nosotros las programamos, pero Visual comenzó a ejecutarlas una por una, realizó los cálculos, los pegó en Excel y nosotros ni cuenta nos dimos, eso lo hizo rapidísimo. Entonces con la ejecución paso a paso, yo voy a hacer que Visual vaya dando pequeños saltos y vaya a mi ritmo. Ok, teníamos dos formas de hacerlo, les decía. Podemos ubicar el cursor acá, ir a depuración y activar la opción que dice alternar punto de interrupción. Ok, si ven el icono que acompaña a esta opción, es este mismo icono que está en la barrita de edición. Entonces yo puedo activarlos o desactivarlos así. Simplemente lo activo y si tengo el cursor en otro lado, pongo el cursor acá y le doy clic otra vez y se desmarca. Si yo tengo el cursor acá y doy clic arriba, que me agrega un segundo breakpoint. Ok, voy a quitar este breakpoint y la otra forma era aquí, en la barrita, con el mouse simplemente doy clic. Ok, o con el teclado, ubico el cursor donde yo quiero y presiono F9 en el teclado y se coloca ahí. Muy bien, y F9 lo quita. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí es donde está el error. Ok, vamos a ejecutar un breakpoint, vamos a ponerlo ahí, vamos a ir otra vez a este procedimiento y le damos play o F5 o ejecutar. Ok, y entonces el programa se detuvo. Él hizo esto de forma invisible para nosotros, ya esto lo resolvió. Esto también ya lo resolvió y frenó en monto de alquiler. ¿Por qué frenó en monto de alquiler? Porque se encontró este breakpoint que yo coloqué. Y aquí yo puedo ir revisando las variables. Ojo, una por una las variables. ¿Ven esto? Una por una me muestra el contenido. En este momento, por ejemplo, la variable operación es una venta. Perdón, es un alquiler. La palabra alquiler. Operación trae la palabra alquiler entre comillas. ¿Es una venta? No. Entonces, ¿qué va a hacer? F8. Yo aquí con F8 puedo avanzar. F8 y él va paso a paso. Esto se lo brinca. ¿Por qué? Porque no va a entrar al if. A este if solo entras y aquí dice ventas. Pero aquí dice alquiler. ¿Ven el contenido ahí en ese pequeño texto que aparece? Solo coloco el cursor encima, no estoy dando clic. Esto es una variable, la variable de operación, no le estoy dando clic, le pongo el mouse encima y ya la puedo ver su contenido. ¿Okay? If operación igual a venta, entonces hace esto, pero no es una venta, es un alquiler. Entonces brinca al else. Brinca al else y va a calcular el monto de alquiler. Ahorita monto de alquiler es 0 y va a calcularlo con costo, que son 1099, y lo correcto sería que según las indicaciones que están acá, voy a sacar la calculadora para que lo podamos comprobar. Esta calculadora la acabo de programar. Ok, dice que el monto del alquiler son 1099,95. Entonces aquí en la calculadora, 1099, 1099,95, creo. 1099,95 es el monto del alquiler. Dice aquí
que la operación para calcular el monto del alquiler es un 45% mayor que el costo por metro cuadrado. El costo por metro cuadrado es este. Entonces lo voy a multiplicar por el 1,45. Esa es la forma correcta de hacerlo. Ok, es una multiplicación sobre sí mismo, estoy haciendo ese cálculo. Pero si yo no lo hago así y hago 1000,99.95 más el 1,45, porque aquí la fórmula de momento dice más 1,45, aquí me da 1100. Entonces si yo ejecuto esto lento, F8, se realiza el cálculo y me lo guarda en esta variable. La variable antes tenía un 0. Ahora esa variable tiene ahí está el valor, lo ven en pantalla, un 1101,4, o sea, un 1101,4. O sea, le sumó esto. Eso lo corrijo fácil. Hago el cambio, es una multiplicación. Y este indicador que está acá es el indicador de flujo de ejecución. Simplemente lo arrastro, le doy clic y lo arrastro arriba un peldaño para que repita la instrucción. F8 y ahora ya no hace, es el mismo monto, ¿verdad? El monto de la operación es el mismo, es esto. Pero ahora va a ser una multiplicación por 1,45. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 1594. El resultado cambió porque yo retrocedí esto. Entonces fue muy sencillo, ya lo arreglé y el código puede seguir. Tengo que retrocederlo para que el código prosiga, pero lo haga con un cálculo ya correcto. ¿Ok? Te lo voy a dar guardar para que me guarde esto que acabo de hacer, que fue una corrección. Y como ya me di cuenta, ven que la función es muy pequeña, solo tiene este código, ya me di cuenta que no hace falta que yo verifique nada más, ya resolví todo, le puedo quitar el breakpoint y continuar. Si no lo quito y le doy F5 para que el programa continúe, recuerden que esta función no está trabajando por sí sola, ella fue llamada desde aquí. Esta función se llama desde adentro de un for y se va a llamar entonces, empezando en 3 hasta llegar a 352. Se va a llamar más de 350 veces o alrededor de 350 veces. Y yo apenas revisé la primera vez. Solo que la corrección que hice funciona para las 350 veces que esto se ejecute o se repita. Entonces, una por una, ella va a ir volviéndome a meter aquí. ¿Qué tengo que hacer? Quito el breakpoint para que el código pueda seguir su curso normal. Presiono F5 o le doy clic aquí arriba al botón de continuar. ¿Ok? Y ya el programa ejecutó todo. Si quiero ir a ver los cambios, voy a ir a Excel, reviso el Excel y en el caso del alquiler, vemos que los montos de alquiler ya cambiaron. Ya no es el mismo monto que estaba antes ni parecido. ¿Ok? Y entonces la comisión de don Joaquín, que estaba mal calculada, también cambió. Y así de simple resolvimos de aquí para abajo todo esto. Muy bien. Y prácticamente ahí lo voy a dejar. Este video queda hasta ahí. Les toca a ustedes corregir el resto. Espero sus dudas y consultas. Cualquier cosa podemos hablar de esto el lunes. El lunes tengo horas consulta y los veo o nos hablamos en este caso. Cuídense mucho, que estén muy bien y quédense en casa.